Coche a la Vista es presentado por Personal, cada persona es un mundo. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Con los auspicios de Toyotoshi S.A. GWM, representante en Paraguay, 1928 Automotores. Móvil Super, larga vida para tu motor. Centro del Neumático y Pieza S.A. Muy buenas noches, iniciamos una edición más de Coche a la Vista, hoy día viernes con vista a lo que va a ser la edición número 40 del Petrobras Trans Chaco Rally, como siempre junto a Lucho María Ruiz Díaz. Buenas noches, Lucho. Muy buenas noches, Paco, ya estamos, es así, con toda la previa de este Trans Chaco Rally 2013, por supuesto, y viendo imágenes de las últimas pruebas oficiales realizadas en el autódromo. El pasado día miércoles, como ya es un clásico, el miércoles previo a la clasificación, se hicieron pruebas oficiales donde hemos visto presencia de pilotos importantes. En hora de la mañana estuvieron los autos de tracción simple y en hora de la tarde autos de tracción total. Bueno, estuvimos nuevamente por el Museo Fotográfico de esta edición 39, hasta la edición 39 del Transchaco Rally. Ahí nos encontramos con Marco Galanti padre, Paco, uno de los ganadores, uno de los primeros ganadores del Transchaco Rally. Y si tenemos en cuenta, se produce un fenómeno quizás único en el mundo, donde una carrera mítica como el Transchaco Rally es ganada por el padre y por los dos hijos varones. Realmente una situación muy pocas veces vista a nivel mundial. Lo escuchamos y lo vemos a don Marco Galanti, que nos cuenta de su historia con el Transchaco Rally. Que fue cambiando el rally mucho, ahora ya es otro, el rally ya no es lo mismo que hace 30 años atrás cuando yo corrí, gané. Hoy ya es una carrera muy aguerrida, así ya se va apareciendo más los rallies cortos, que son de mucha velocidad, que hay que preparar el auto en forma distinta. Los pilotos también se preparan en otra forma, con las hojas de ruta, con todo. Antes era más a lo que toque nomás. Teníamos una recorrida que era una de las cosas más lindas del rally, era hacer la recorrida todos juntos. Salíamos 4, 5, 6 camionetas a hacer la recorrida y no había volver a dormir al hotel. Ya había que dormir en carpa nomás, haciendo campamento, y seguíamos la recorrida y generalmente se hacía una sola vez la recorrida, porque era muy largo para hacerlo. Tampoco no había tantos avisos como ahora, que se sabe por internet, por Google, sabe el tiempo, dónde llovió, cuánto llovió. Antes era y te encontraba con el barro de repente. Así que fue pasando el tiempo y cambió mucho el rally. Hacíamos campamento, asado y todo, así que era todo un grupo de amigos. No, solo que después en la carrera era a cara de perro, pero durante la recorrida fueron lindas épocas. Se vive todavía, yo creo que los que están haciendo ahora el Chaco todavía tienen la segunda etapa, que hace recordar un poco a lo que era antes el Rally del Chaco. Antes la segunda etapa se largaba de Mariscal en picada y se terminaba prácticamente cuando llegaba la Traschaco, era picada de que se largaba hasta que se llegaba. Y eso era bravo, cansador para los brazos también. El caso del Foresco no tenía dirección hidráulica. Y manejarlo en la picada toda una segunda etapa era cansador. Ya no me daban mal los brazos, por eso manejábamos un poco cada uno. Había que manejar los dos. Por eso que se hacían grandes parejas como Silguero y Juan Vigil. Así que eran entre dos, Mola, que corría con Silguero también, y manejaba un rato cada uno porque era muy cansador. ¿Cómo participé? Y con un Foresco. Estábamos mirando los autos para poder elegir uno para correr. Y bueno, y en esa época había mucho apoyo de Tapero Villá, que se involucraba toda la familia Vapalardo en el rally, y presentaron un buen equipo, todo. Entonces me gustó el ambiente que había también. Yo era muy amigo de Rizzo, de la época en que él corría antes en pista. Y bueno, y él fue el que me animó a entrar con un Ford y ya me quedé en Ford hasta el 81 que gané. Después ya paré ahí. Después de 10 años, 8 años, 9 años volví a correr, pero con Toyota ya. Había corrido con Alfa Romeo, si bien dos rally corrí con Alfa Romeo. Y después ya con Toyota, por el apoyo que daba Tototosi también para los autos que corrían con Toyota, te apoyaban con combustible, con los mecánicos, todo. Fue siempre muy importante el apoyo de las marcas
por suerte le pude dar satisfacciones tanto a Ford como a Toyota, una y una. Un recuerdo muy grato de haber ganado. Acá digamos que somos muchos, pero somos pocos también los que ganamos el Rally del Chaco. Y queda en la memoria mía, en la memoria de mis hijos, en la memoria de mis amigos, de la familia. No se gana el primer año. Tenés que empezar y hacer 2 o 3 rallies para recién aprender cómo se gana un Rally del Chaco. Y eso me llevó el tiempo a mí. Yo anduve 3 años corriendo con Ford, en el 4º gané. Así que después con Toyota más o menos parecido fue. Tuve casi 3 años corriendo con Toyota y en el 4º fue que gané. Muy halagador después de trabajar 3 años y ganar con el auto que vos mismo desarrollaste. Con el Toyota corrí con un Celica, sí, solo que era el 165. Y cuando yo gané, después el siguiente año corrí con Marco, el copiloto, que él tenía 17 años. Y al año siguiente ya corrió él con ese auto. Pero no pudo dar la vuelta. Marco es muy aguerrido, entonces él se toma de entrada nomás siempre a fondo. Así cuando estamos entre amigos, les digo siempre, lo primero que hay que hacer en el Rally Chaco es saber frenar, no saber correr, porque los pozos no perdonan. Son 1, 2, 3, 100, 500, 800, pero llega al 900 y chau, fuiste. Pero bueno, así también ganaron rally ellos, mis hijos ya ganaron su rally también, así que la teoría de ellos de ir a fondo de entrada también a la larga te da resultado. Pero siempre a fondo. No le sacar el chip. Y para el Chaco a veces hay que cambiar el chip. Hay que tener uno para la región oriental y otro chip para el Rally del Chaco. Pero ellos no cambiaban de chip. Gracias a Dios ya estamos los 3. Ahora falta el nieto nomás que gane. Pero faltan muchos años. Rizzo fue el que me enseñó mucho. Yo también admiraba mucho a Edgar Mola. Fue un gran piloto del Rally del Chaco. Y anécdota, bueno, tengo el año que gané con Jaegli en la primera etapa, tuvimos un entrevero fuerte ahí en Claridad, Estancia Claridad, era de madrugada, todavía no había amanecido. Y paré yo y paró él, y yo tenía que cambiar un bracito de dirección. Mientras yo estaba cambiando, llegó él. Y le apuraba yo al mecánico que me cambien antes que me largue él adelante mío. Y gracias a Dios me bajaron el auto en el momento que él pasaba al lado mío y yo arrancaba. Y ahí corrimos la primera parte, fuimos corriendo los dos, así mano a mano, veníamos parejos, así uno al lado del otro, puerta a puerta. Y empezaron las curvas y seguimos doblando los dos hasta que venía la picada y tenía que entrar uno solo nomás, no íbamos a entrar los dos a la vez. Y ahí el Foresco se portó y me aceleró un poquito más en una de las curvas y me fui yo un poquito adelante. Y esa fue la posibilidad que yo ahí me quedé segundo y después fue la empantanada de Luis Silguero con Juan Benunta Alcal y ahí pude pasar y bueno, y ahí terminé primero en la primera etapa, gracias a eso. Es un recuerdo que no me voy a olvidar nunca, esos 2 momentos. Gran carrera hizo Hansi Hibel también, que venía, que nos apretaban, que nos ganó un poco la segunda etapa, pero nosotros seguimos primero en la general y la última etapa nos aflojamos y ahí quedamos. Y bien lo decíamos, es un caso pocas veces visto que un padre gane y también ganen los 2 hijos. Uno de los hijos, Alejandro Galanti, ganó hace muy poco nada más y ahora va con muchas ilusiones al Chaco con un auto con el cual va a correr por primera vez. Hablamos del Toyota Corolla S2.4. Y recordemos que ya lo hizo 2 veces Alejandro Galanti. También nos habla de esta nueva presencia en la 40ª edición del Transchaco Rally. La verdad que desde muy chico mi papá corría y así que siempre, desde que tengo memoria, estuvimos tanto Marco como yo involucrados al rally. Siempre pensé en que quería correr y el mayor sueño era siempre correr el Rally del Chaco, ¿verdad? De acompañar a mi papá a las recorridas o incluso con Marco también después. Y bueno, ya el fanatismo se volvió mucho mayor cuando Marco empezó a correr, digamos, ya yo era un poco más grande y vivía mucho más de cerca, aparte, digamos, la relación de hermanos es también muy fuerte y bueno, después ya pasé a ser auxilio y después, bueno, ya empecé a correr en el 97 por
por primera vez. En realidad en el año 96 pude hacer la clasificación. Estaba todavía en quinto curso del colegio, tenía 17 años, digamos, no tenía edad para correr, pero me permitieron clasificar y se hice muy bien. Me acuerdo hasta hoy que me temblaban las piernas al momento de largar. Fue mi primera carrera y me sorprendió la cantidad de gente que había. En aquel año se clasificó solo sobre asfalto porque había llovido y hasta hoy recuerdo que la gente hacía un túnel y la primera vuelta, digamos, me asustaba muchísimo el no saber que ese túnel de gente se va abriendo a medida que el auto se acerca, ¿verdad? Uno de eso después aprende con el tiempo y hoy ya no pasa, digamos, hoy hay mucho más seguridad, así que bueno, por suerte está todo más controlado. A partir de ahí comenzó mi historia con el Rally del Chaco, ya en el 97, haciendo ya la competencia entera con un Toyota Celica de la clase N4, era el ST205. Los primeros años no fueron, digamos, los mejores para mí en el Rally del Chaco. Por ahí el ímpetu, las ganas de ganar y de ir siempre a fondo me traicionaron y realmente me costó varios rallies del Chaco poder culminar la primera etapa y aprender realmente a cómo hay que correr ese rally, ¿verdad? Que es completamente diferente a lo que son los rallies de la región oriental o los rallies normales en todo el mundo, ¿verdad? Con 19 años estaba corriendo en un Celica Grupo A, que en aquel entonces era como hoy tener un World Rally Car del año 2010, ¿verdad? Era un auto súper rápido, súper competitivo y bueno, un piloto joven con muchísimo ímpetu, queriendo salir a ganarle a un campeón del mundo como era Marco Wallen, ¿verdad? Tenía los ojos puestos en ganarle. De hecho que en el primer tramo le alcanzamos, me acuerdo que corría Marco Wallen con Norman Dumont y estaban haciendo una carrera inteligente y probablemente podían haber ganado ese rally, ¿verdad? Con un piloto de tanta experiencia sabía muy bien cómo iba a ser ese rally y bueno, me traicionó las ganas de correr y sí, tuvimos ese vuelco que fue bastante impresionante porque estuvo filmado, ¿verdad? Más que nada, bueno, el auto se golpeó, a nosotros por suerte no nos pasó, no tuvimos golpes, sí unas quemaduras porque hubo una llamarada durante el vuelco dentro del auto que no sabemos muy bien de dónde vino, pero bueno, no nos pasó gran cosa y el auto se pudo recuperar, volvimos a correr después, ¿verdad? Así que bueno, esos primeros años fueron difíciles, sobre todo un poco por la vehemencia, ¿verdad? De un piloto joven, que creo que es lo normal. Y también en el año 2003 correr el Rally del Chaco con Héctor Eliseche, que ya era una persona que había ganado como copiloto, tenía mucha experiencia. Con él, digamos, tuve un rally difícil, pero aprendí en el Chaco cómo, digamos, que las cosas se hacen de otra manera, que los tiempos son otros. Habrá sido seguramente el rally más difícil de los últimos tiempos. Y bueno, pudimos sortear muchísimas dificultades durante el rally, andando prácticamente siempre al máximo porque hacíamos diferencia, teníamos un problema, teníamos que volver a recuperar y así, digamos, tanto que en la tercera etapa de estar primeros pasamos a prácticamente últimos en cuestión de minutos. Recuperamos una carrera que parecía que la teníamos ganada al final de la segunda etapa, quedamos por un problema mecánico, quedamos muy atrasados al principio de la tercera y al final del mismo día volvimos a recuperar de manera impensada la carrera que la habíamos perdido a la mañana. Sí, el 2010 fue un año también muy especial porque volvimos a armar un Celica después de muchísimos años, un auto del que yo tengo los mejores recuerdos, es prácticamente el auto con el que empecé a correr. Fue un rally súper competitivo desde el inicio, muy rápido, en el que ganamos una primera etapa por 7 u 8 segundos y salimos a una segunda etapa también difícil donde se corría por primera vez la picada 40 y aquel año bueno, fue una pelea en la primera etapa con Miki Saldívar, en la segunda etapa con Saba y con Arias, muy cerrada, que bueno, también por algunos inconvenientes en el auto cuando hacíamos diferencia la volvíamos a perder por una falla eléctrica que teníamos. Tanto así que la carrera se definió en una última prueba especial de la tercera etapa, así que fue un rally que tuvimos que andar siempre a fondo, pero bueno, un recuerdo de los más lindos que tengo de este rally y bueno, creo que sí, ese año fue, digamos, una fiesta completa porque el rally digamos, estuvo un poco más fuerte desde el lado organizativo, con más auspiciantes, con la llegada en Asunción.
que es también muy importante para, digamos, para la fiesta del rally y sobre todo poder disfrutar de una victoria, ¿verdad? Y bueno, puede ser la del año 2005, cuando el primer tramo de la tercera etapa tenemos este problema con la bomba de combustible, el auto se para dentro del tramo, perdemos más de una hora. Llegamos a la asistencia, estábamos prácticamente últimos en el camino, yo daba por perdida todas las posibilidades de la carrera y estaba decidido a abandonar, ¿verdad? Hasta que vinieron, digamos, los integrantes del equipo, y me acuerdo bien, en ese momento vino Camello Yarges, una persona, para quienes no lo conocen, de 2 metros de altura y bueno, grande como un ropero, ¿verdad? Y me amenazó que me tenía que subir al auto y seguir en carrera, ¿verdad? Entonces dije, bueno, antes que este señor me empiece a pegar acá mismo, me voy y paro más adelante. Total, el auto estaba convencido, digamos, que no íbamos a ir muy lejos. Y así, bueno, fue un poco bajo amenaza de volver a subirme al auto, y ese rally ganamos, digamos, ¿verdad? Que si no tenía por ahí ese empujón en ese momento, capaz que parábamos y era un rally que ya lo dábamos por perdido, ¿verdad? No, fue realmente increíble volver a recuperar ese rally en la misma etapa después de haber perdido una hora. Fue realmente una experiencia increíble. Creo que hay un factor suerte seguramente, ¿verdad? Pero también es muy importante la preparación. Creo que siempre el ganador está entre los que mejor se prepararon, ¿verdad? Y dentro de eso sí habrá un factor suerte o habrá un factor del destino, o qué sé yo, estar en el lugar justo en el momento justo, ¿verdad? Porque uno no puede decir, un piloto no puede decir yo pasé el Talcal porque es una decisión del momento de pasar o por la derecha o por la izquierda, elegir una huella, y digamos, yo no creo que haya en eso es lo mismo en el barro, ¿verdad? Yo creo que es más una cuestión de que te toca justamente decidir bien, o una cuestión estadística, seguramente de 10 uno se equivoca 2 veces o 3 veces, y bueno, puede equivocarse en una huella más fea y se tranca, o puede equivocarse en una que no es tan fea y puede superar el obstáculo. Así que creo que hay un factor suerte importante, pero el ganador siempre está entre los que mejor se prepararon. Petrobras, sponsor oficial del Campeonato Nacional de Rally Super Prime. Petrobras, energía que impulsa el deporte. Nuevamente, luego de haberlo escuchado Alejandro Galante y Lucho, estamos viendo imágenes de lo que fueron las pruebas oficiales, con presencias importantes. Una de las novedades del día era la decisión de Domínguez tan solo un día antes de que iba con el Kia Maxi Rally, no con el Mitsubishi. Habían hecho pruebas en la zona del Chaco paraguayo, y la poca velocidad final, o la poca superioridad de velocidad final del Mitsubishi por sobre el Kia, hicieron que se decidan ir con el Kia, teniendo en cuenta las ventajas que podría tener este auto en la segunda etapa. Exactamente, en las pruebas oficiales que se realizaron el día miércoles, recordemos que la lista de inscritos cerró con 79 anotados para esta 40 edición del Petrobras Transchaco Rally. Un circuito diferente, lo pueden ver acá, no va a ser el habitual. Nosotros vamos a estar, a propósito, el próximo domingo a las 12 en punto, en vivo y hasta las 13:30, en una cobertura especialísima de Coche a la Vista, de Telefuturo, realmente de este mega evento que va a tener inmensa cantidad de público y de autos. ¿Qué nos cuenta Víctor Rempel y Miki Saldívar en relación a estas prácticas oficiales? La noche entera. Personal presenta. Sí, recién hicimos una vuelta, probamos, levantamos hoja y bien, todo bien. Vamos a ver un poco calibración de cubiertas y ver cómo se comporta el auto, y eso nomás, ¿sí? ¿Qué te parece que va a ser este circuito? No sé, a mí el circuito en sí me gusta, el único tramito que no me gusta tanto es el asfalto, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que correr también algo de asfalto, ¿eh? Muy bien, estamos arrancando, hicimos una primera vuelta, bastante contentos, el circuito el mismo, el Super Prime, eso nos da un pequeño hándicap para entrar más tranquilos, conocemos bastante ya, si bien la presión de una clasificación del Chaco siempre es muy grande. Así que esperamos tener una linda jornada el domingo, que brindemos todo un lindo espectáculo y encontremos un buen lugar para clasificar. ¿Cómo está el auto? Bien, impecable. Dimos la primera vuelta después de haber desarmado prácticamente entero después de las pruebas del Chaco. Te digo, no probamos, vinimos a probar acá. No le dimos oportunidad para que se acomode, salimos
andar fuerte de vuelta, andar ya rápido y contento por el hecho de que no falla nada y estamos, pienso yo, listos para la clasificación y listos para el Chaco. Carrera por la seguridad vial Paraguay. Todos por un rally sin accidentes. Juntos podemos salvar millones de vidas.